Muy bien, excelente. Entonces comenzamos la actividad. Bueno, el tema que vamos a tratar son los accidentes por animales venenosos en nuestro país. Fundamentalmente vamos a hablar de accidentes por mordedura de arácnidos y mordeduras de serpientes. Entonces, vamos a comenzar con... Ahí está. Bien, comencemos primero hablando de aracnoidismo. En nuestro país, la principal especie o género es Loxoceles laeta. Allí ven dos figuras de esta araña. Loxoceles laeta es una araña que tiene la característica de estar distribuida ampliamente en nuestro país, fundamentalmente en las zonas de costa. La segunda característica es que los accidentes o mordeduras por Loxoceles se producen fundamentalmente en área urbana. Estamos hablando entonces de una ciudad, de una casa, de una zona urbanizada. ¿Ok? Y hay dos formas clínicas del loxocelismo. Viene a ser la forma localizada, llamada loxocelismo cutáneo, cuando la mordedura solamente afecta a la piel y tejidos blandos, y la forma generalizada o loxocelismo sistémico, como su mismo nombre lo dice, cuando el efecto de la toxina o veneno afecta ya a todo el organismo. Abajo vemos tres especies más: Oneutria, Lycosa y Latrodectus. De estos tres géneros, el más frecuente de ellos es Latrodectus, y vamos a hablar algo de Latrodectus. Oneutria y Lycosa son aracnoidismos más raros en nuestro país, están reportados en zonas de selva sobre todo, son arañas que viven sobre todo en las zonas de cultivo de plátanos, por ejemplo. Es poco los casos en nuestro país, así que vamos a hablar de Latrodectus y fundamentalmente de los oceles. Muy bien, entonces loxocelismo es el primero de ellos. Loxocelismo tiene, como hemos comentado, una distribución en nuestro país, fundamentalmente en la costa. Acá tenemos algunos datos estadísticos del año 2024 en nuestro país. Si ustedes observan, según estos datos, ha habido distribución de casos a nivel de la costa, selva y sierra. Según esta estadística, ha habido más casos en la sierra de nuestro país. Sin embargo, de manera global, porque esto es del año 2024, de manera global, la mayoría de los casos pertenecen a la región de la costa. Y cuando vemos acá en esta segunda tabla un consolidado entre 23 y 24, vemos que los departamentos de San Martín, que está en zona de selva, Lima, la ciudad de Lima, Arequipa, son los que tienen la principal casuística de accidentes por los oceles. Pero vuelvo a repetir, esto es un detalle de estos últimos 2 años. No tengo todavía a la mano las estadísticas del 25. En general, en todos los años que han pasado desde que esto se reporta en nuestro país, que ya va cosa de 10 a 15 años, la mayor prevalencia es en las zonas de la costa. Bueno, lo primero que debemos conocer, doctores, es cómo identificar a la araña Loxoceles para que luego hagamos nuestro diagnóstico de manera adecuada. Loxoceles, que ahí tienen una imagen, posiblemente muchos de ustedes la hayan visto en sus casas también, tiene hábitos nocturnos. Es una araña que no está de día caminando por allí, sale fundamentalmente de noche. La otra característica es que es una araña solitaria, ¿correcto? Y en realidad no ataca al hombre. El único momento en el cual lo ataca y lo muere es cuando se siente amenazada. En realidad estas arañas tienen temor al humano, se esconden del humano. Y solo cuando se sienten amenazadas es que atacan y mueren. Y otro detalle importante, como dice acá, solo muerde una vez. Ese es un detalle bien interesante. En algún momento, nosotros hemos visto algunos pacientes que vienen por supuestos mordedores de arañas y te dicen que la araña te mordió en 2, 3, 4 sitios al mismo tiempo. Y no es así. La araña solamente muerde una sola vez. Los lugares predilectos en los cuales se encuentran los oceles generalmente son los rincones de las habitaciones, escondidas allí, los guardarropas, detrás de los armarios, detrás de las vitrinas, perdón, detrás de cualquier mueble, ¿no? Debajo de los muebles, de enseres, detrás de los cuadros de la pared, por ejemplo, es decir, cualquier lugar en el cual puede encontrar refugio. Allí está escondida durante el día y de allí sale durante la noche para poder alimentarse. Otro detalle importante es que el accidente va a ocurrir fundamentalmente eh, en las mañanas, es decir, cuando la persona recién se levanta, muchas veces va a vestirse, va a ponerse, ahora que estamos entrando en época de invierno, un saco, un abrigo, alguna ropa, de su guardarropa, lo saca, no lo sacude bien, se lo pone y de pronto la araña está metida ahí dentro y lo muerde.
O algunas personas cogen un zapato, se ponen el zapato, no lo sacuden previamente el zapato, y dentro del zapato está escondida la araña y lo muerde. Entonces, generalmente ocurren en ese momento, ¿no? O cuando alguien está pues limpiando la casa, limpiando, moviendo algún mueble viejo, mete la mano sin darse cuenta por allí para sacar algo y la araña se escondida y le muerde. Y otro momento también en el cual se describen estas mordeduras es en la noche cuando la persona está durmiendo. Hemos comentado que la araña es nocturna, la araña sale a cazar, sale a alimentarse, de casualidad se trepa a la cama, a veces tenemos las sábanas o los edredones grandes que están cayendo sobre el suelo, se trepa pues la araña, ¿no? Camina por tu cuerpo, quizá camina por tu cara, tú estás dormido, no te das cuenta, la tratas de botar inconscientemente con tu mano, la araña se asusta y te muerde, ¿ok? Y lo curioso es que muchas veces estas mordeduras la persona pues no lo ve a la araña, ¿no? La araña te muerde y se esconde rápidamente. Porque si tú ves a la araña, obviamente te vas a alejar. Estas mordeduras suceden cuando tú no ves a la araña. Has estado en contacto en un sitio donde está, te muerde y la araña inmediatamente se esconde, huye, corre, porque teme al humano. Así que muchas personas en realidad no ven a la araña. Las que pueden verla, obviamente, se dan cuenta del tipo de araña y van pues con más rapidez a un centro de atención. Muy bien, esos detalles son interesantes para poder después entender la parte de diagnóstico, como vamos a comentar. Bueno, comentábamos también que el oxocelismo tiene dos formas, el oxocelismo cutáneo y el sistémico. De lejos, el más frecuente es el cutáneo. En un 80-90% de casos es la forma cutánea donde la toxina o veneno solamente afecta a la piel y tejidos blancos. Esta toxina produce isquemia y destrucción de tejidos. Y esto va a producir una lesión ulcerativa que luego se va a necrosar en un 80-90%. Entonces, doctores, esto es lo más frecuente como causa del oxocelismo. El oxocelismo sistémico, que es el vicio hemolítico, se da en un 10-20%. Es el que menos frecuente se produce. Y en este caso, hay una acción sistémica por la absorción de la toxina. La toxina que ingresó por vía de tejidos blandos llega a absorberse a través del sistema linfático, pasa al torrente sanguíneo. Y la toxina produce hemólisis. Esa es su principal manifestación fisiopatológica. Hemólisis, destrucción de eritrocitos. Y la hemólisis puede terminar produciendo taponamiento y por lo tanto falla renal. ¿Ok? Entonces, no olvidemos estas dos diferenciaciones. Bien, la toxina o veneno de oxoceles tiene varios componentes. Desde el punto de vista clínico, acá lo estamos señalando, la esfingomielinasa D es el principal componente de la toxina. Se ha observado que la esfingomielinasa D, en los casos del oxocelismo cutáneo, va a producir activación de mediadores inflamatorios, como la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, por poner algunos de ellos, lo cual va a llevar a inflamación y necrosis celular. También va a producir activación de la S-lectina, que son receptores en el endotelio. Y estos receptores endoteliales, en la zona pues afectada, van a estimular a que los leucocitos o los macrófagos se adhieran a los vasos sanguíneos y migren a la zona afectada, ¿no? Esta inflamación vascular puede llevar a un fenómeno de vasculitis. Y la esfingomielinasa D también puede activar por medio de las ceramidas la formación de trombos, de trombos plaquetarios, y eso termina produciendo isquemia. En resumen, la inflamación, necrosis hemorrágica, la vasculitis y la isquemia va a llevar a que el tejido reciba poco aporte sanguíneo y se produzca necrosis tisular. Entonces, la esfingomielinasa D es el principal componente del veneno que lleva este fenómeno. Y a nivel de la forma sistémica, la esfingomielinasa D también, una vez que ingresa al torrente sanguíneo, se une ¿a dónde? A la membrana del eritrocito. Al unirse a la membrana del eritrocito, va a alterar digamos así, la estructura, los componentes externos del eritrocito, lo que va a llevar a la activación del complemento, y esto finalmente va a llevar a la hemólisis mediada por complemento, ¿correcto? Y eso va a llevar pues al fenómeno fisiopatológico de la forma sistémica, que es la hemólisis. También puede haber aumento de o alteración del riego sanguíneo por expresión de selectina, formación de trombos, ya lo que hemos visto en la forma cutánea. Muy bien. Entonces no olvidemos que la esfingomielinasa D es la principal responsable de los efectos fisiopatológicos de la toxina de los oxoceles, la E. Pasemos ahora ya a las manifestaciones clínicas. A ver, doctor, tenemos acá el oxocelismo cutáneo, que hemos comentado, es la forma
más frecuente, un 80 a 90%. Vemos que la mordedura, cuando la araña nos muerde a una persona, al inicio puede haber un dolor que puede ser de intensidad variable. Significa que a algunos les duele bastante, a otros les duele regular o muy poco. Sin embargo, a las 2 horas o incluso hasta las 4 horas, ya ese dolor va a ser un dolor más, digamos, permanente, más intenso, porque ya empieza a haber isquemia de los tejidos. Y hemos comentado que los fenómenos hemorrágicos, los fenómenos de trombosis y de vasculitis e inflamación llevan a la isquemia de los tejidos, ¿no? Hemos comentado que solamente existe una sola mordedura, estamos remarcando eso. Algunas personas expertas pueden ver incluso la huella de los quelíceros. Los quelíceros son las mandíbulas de la araña, ¿no? En la herida. Entonces, más o menos a las 6 horas, ya la herida empieza a tomar unas características que son propias de la mordedura de los ocelos. Si bien es cierto al inicio usted puede sospechar que la mordedura puede haber sido por otro animalito, a las 6 horas ya tiene características con las cuales usted puede decir con seguridad, no, esto es una mordedura de araña toxocera. ¿Cuáles son? Empieza a ver en la zona de la herida, alrededor de ella, ya una área de vasoconstricción que lo lleva a ponerse un color pálido grisáceo, que es la zona de isquemia que se está desarrollando. Y alrededor eritema, flebosis, ¿no? Que va aumentando progresivamente. Acá lo vemos con más detalle. Vean que la zona del centro se vuelve de un color violáceo y algunas zonas son medias blanquecinas, porque ya son áreas de isquemia. Perdón. Y la zona alrededor es zona eritematosa flebótica. A medida que la isquemia crezca, toda esa lesión se va a ir extendiendo y se va a ir comprometiendo. Pueden observar también algunas quitenas y ampollas. Sigue pasando las horas, ya estamos a 24 horas probablemente, o 48 horas, y ya la lesión, vean ustedes acá, ya está poniéndose negra, es decir, ya empieza a haber áreas de necrosis. Vean que toda la zona blanca ya se extendió. Es una zona de isquemia de tejido. Todo esto va a ir finalmente a necrosis, porque este tejido está impactándose. Y alrededor la zona flebótica inflamatoria que acompaña todo proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, esto tiene un nombre, desde el punto de vista clínico, que le llaman la placa niveloide. Nosotros le dicen por ahí la mancha marmórea, también he escuchado decir que le dicen. La placa geográfica también he escuchado por ahí que le llaman. Lo cierto es que esta es una, el mismo nombre lo dice, una zona extensa, una placa con estas características que hemos comentado. Finalmente esto se necrosa. Acá vemos la misma mano, la cual, vean acá, ya está completamente necrosada, tejido muerto. Ya para que llegue a necrosis han pasado por lo menos sus 4 a 6 días, ¿ok? Quizá un poquito más. Acá ya lo han abierto, lo están limpiando, ¿no? Porque hay que limpiar esta zona. Pero vean cómo todo ese dedo afectado se ha comprometido porque el veneno progresivamente lo fue afectando. Eso es típico de una mordedura por araña loxoceles, ¿ok? Acá tenemos otros ejemplos. Acá vemos también, vean, en esta zona, que está así cerca por el abdomen, vean cómo está acá esta área eritematosa, inflamatoria, y casi al centro, la zona isquémica, y adentro, la zona ya necrótica. Acá tenemos otra imagen, acá vemos también ya una lesión más extensa, ya más necrótica, ¿no? Y la zona eritematosa que empieza desapareciendo para ser reemplazada por áreas isquémicas y por necrosis. Acá tenemos otra imagen, vean en el brazo, acá es una zona ya completamente necrótica, ya pasaron varios días, ¿no? Todo el tejido se murió, todo el tejido se infartó. Y acá tenemos más imágenes. Vean esta otra en la pierna de esta persona. Acá hay otra más. Daría la impresión que fuera una escara o una úlcera de decúbito de presión. Pero se trata de lesiones por mordedura de loxoceles. Como dice acá, la evolución total toma entre 4 a 6 semanas, desde que es mordido hasta que se forma una escara claramente definida. La escara al final se va a desprender, va a dejar una úlcera y la úlcera después va a cerrar entre 6 a 8 semanas. Obviamente, acá va a haber también, puede haber sobreinfección bacteriana que complica finalmente la evolución. Muy bien, entonces en este cuadro resumen, quisiera que pongan atención, vean que en las primeras 6 horas de la mordedura, generalmente encontramos dolor local, se puede ver el par de quelíceros como huella en algunos casos. A las 24 horas, es decir, ya casi completando el día del accidente, ya empieza a haber mayor equimosis.
Hay equimosis porque hay hemorragia, no se olviden. Hay un tema, puede haber incluso fiebre, en algunos casos puede haber un exantema, esto sobre todo en las formas sistémicas, ¿no? Y a las 48 horas ya empieza a aparecer trictenas, ampollas, ya la necrosis central empieza a formarse y la zona isquémica violácea alrededor, la placa violácea geográfica, rodeada de un halo pálido y el exantema que hemos comentado. A la primera semana ya la escara es necrótica, ya está definida, es profunda, incluso ya puede requerir escarectomía, ¿no? Segunda semana, cuarta semana ya queda la cicatriz, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es un proceso que va a tomar entre 48 horas para tener ya una lesión claramente definida y a la semana ya una escara necrótica. Por lo tanto, cuando actuemos más rápidamente, vamos a bloquear esta progresión. Si no hacemos nada, con toda seguridad se va a ver una escara enorme, obviamente bastante incómoda para una persona. Eso es el oxocelismo cutáneo. Ahora, si la toxina llega a absorberse al torrente sanguíneo, que se ve en un 10 a 20%, como comentábamos, tenemos el oxocelismo sistémico. El oxocelismo sistémico generalmente se presenta en las primeras 24 horas de evolución. Por ahí he encontrado alguna literatura que los tienen incluso hasta una semana, pero lo más frecuente es que en las primeras 24 horas del accidente se produzcan las manifestaciones de cuadro sistémico, en caso que esto se suceda. Entonces el paciente ha tenido la mordedura, pero en las primeras 24 horas se empieza a presentar de pronto manifestaciones clínicas de falla renal. Hemos dicho que el principal sustrato fisiopatológico es la hemólisis. La hemólisis produce, ¿cómo se llama esto? Hemoglobinuria. La hemoglobinuria produce taponamiento renal. Entonces el paciente empieza a presentar manifestaciones de falla renal. Después empieza a tener oliguria. El paciente que usted sospecha que le ha morido los oceles, de pronto empieza a decir que observa que la orina empieza a bajar de volumen, que está orinando menos, está teniendo oliguria. Puede ser que la orina se vuelva rojiza, tiene hemoglobinuria probablemente, o hematuria. Y esto se ve en las primeras horas cuando ya se está convirtiendo en una forma sistémica. Puede haber fiebre, ¿correcto? Puede haber mialgias, artralgias, de pronto empieza a presentar ictericia, una ictericia que es ya por hemólisis, no necesariamente por falla hepática, sino por hemólisis. Y todo esto le afecta pues, al paciente, puede tener náuseas, vómitos, etc. Usted hace los análisis de laboratorio, pide orina y va a encontrar hematuria y hemoglobinuria. Analicen la sangre y encuentra que la úrica tiene empieza a elevarse porque empieza a haber falla renal. El hematocrito se va al suelo y empieza a haber manifestaciones de hemólisis. Los reticulocitos aumentan, la lactato desidrogenasa aumenta, la bilirrubina indirecta aumenta. Su paciente está hemolizando a consecuencia de la toxina de oxoceles, forma sistémica. Este paciente va a morir de falla renal aguda. ¿Ok? Tenemos que manejarlo entonces en el contexto de evitar eso o de llevarlo a diálisis si es que es necesario, si es que la falla renal es bastante severa. Muy bien. Doctores, ¿se está escuchando lo que hablamos, correcto? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme? Sí, Sí, doctor. doctor. Excelente, muy bien, gracias. Bueno, entonces ustedes, como médicos, cuando vean esta situación, tienen que definir tres cosas. Primero, cuando tengan a una persona que acude y le dice, doctor, me ha mordido una araña, vea que está mi herida, usted tiene más o menos que, primero, determinar si la araña que le ha mordido los oxoceles o es otra araña. Para eso, podría usted preguntarle a la persona que describa la araña, pero habitualmente la gente no lo hace, y si lo hace, no lo hace tan bien, ¿ok? Entonces, como que no ayuda mucho. La gente no mata a la araña y te la trae, muy raro. Así que eso no ayuda mucho. Lo que va a ayudar bastante es la historia clínica de cómo sucedió esta mordedura. Como les vuelvo a decir, no se olviden que vamos a ver los momentos en que se presenta, bajo qué situaciones, no olviden que algunas personas no ven a la araña. ¿Ok? Y finalmente usted tiene que observar la herida. Y si usted observa que esa herida empieza a presentar manifestaciones de isquemia y que se está transformando en una placa livedoide, prácticamente usted ya tiene un diagnóstico. No olvide que entre 50 y 60% de los pacientes, o sea, más o menos la mitad, ve a la araña. Y si es un niño, peor pues. El niño no te lo va a describir bien. Entonces, a veces pues no tenemos ese dato y depende de la historia, la circunstancia y el aspecto de la lesión la que le va a hacer a usted el diagnóstico. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Porque si usted tiene el diagnóstico de leucemia cutánea o de una forma sistémica, tiene que pensar en usar el suero antineutrógeno para prevenir esa evolución
a la escala necrótica o a un compromiso sistémico. El suero antiloxocélico es monovalente y no se olviden, los sueros son anticuerpos, ¿ok? Pero estos anticuerpos no son humanos, son producidos en equinos, o sea, son anticuerpos heterólogos. En equinos, que son los caballos, se producen estos anticuerpos, al equino se le inocula una cantidad de la toxina de loxoceles y el equino, el caballo, produce sus anticuerpos. Esos anticuerpos son los que vamos a tener en este suero. Y eso es lo que nos vamos a aplicar al paciente. Es un frasco ampolla de 5 mililitros, como dice acá, contiene inmunoglobulinas equinas neutralizantes. ¿Esto qué significa? Que al ser un suero heterólogo hay un riesgo de anafilaxia o shock anafiláctico. ¿Ok? Siempre hay un riesgo. Ahora, el riesgo es menor. Cada vez la forma de fabricar estos antisueros se está haciendo con mejor calidad, de tal manera que disminuye ese riesgo. Sin embargo, siempre hay que tener presente la posibilidad de que haya un cuadro de anafilaxia al usar este tipo de tratamiento. ¿Cómo se administra? Generalmente entre 1 a 2 frasquitos, ¿no? Se diluye entre 100 o a 250 de suero fisiológico y se le pasa entre 30 a 60 minutos. Usted lo aplica. Idealmente tiene que aplicarse en las primeras 24 horas. Es lo ideal. Más allá de allí, su eficacia quizá no sea muy buena. ¿Ok? O sea, lo ideal es las primeras 24 horas. Ya si usted gusta las primeras 48 horas. Pero más allá probablemente no nos ayude mucho. Usted lo puede aplicar al final, pero quizás no le ayude mucho. Muy bien. Este es otro medicamento que también se ha recomendado por mucho tiempo utilizar. Aunque en las últimas bibliografías que se están revisando, ya como que no lo usan mucho. Pero en nuestro país lo utilizamos todavía. Es la Dapsona. La Dapsona es un medicamento derivado de un grupo llamado las sulfonas, que antiguamente se usaba como antibiótico, y ahora casi no se usa. Por ahí se usa para lepra, pero finalmente ya no se usa. Esta Dapsona, en realidad, la utilizamos porque es un inmunomodulador. ¿Qué es lo que hace esta Dapsona? Bloquea la migración de neutrófilos al área afectada. Entonces, ustedes recordarán que cuando la toxina de loxoceles ingresa al cuerpo, ingresa a piel y tejidos blandos, la efingomielinasa producía activación de selectinas, etc., eso producía mayor quimiotaxis de los neutrófilos a la zona afectada. Y los neutrófilos, cuando llegan a una zona afectada, destruyen todo lo que encuentran. Entonces contribuyen a aumentar el daño tisular. Pues bien, la dapsona bloquea ese fenómeno, disminuye la migración de neutrófilos al área afectada, y eso disminuye la carga de destrucción tisular, ¿correcto? Sin embargo, la dapsona se recomienda darlo más allá de las 72 horas, o sea, no sería inmediatamente, y descartando compromiso sistémico. ¿Por qué? Porque la dapsona tiene un efecto adverso conocido, hemólisis. Ese riesgo de hemólisis o de metemoglobinemia se da no en todas las personas, en algún tipo especial de personas solamente, pero hay ese riesgo. Entonces, si usted le da dapsona a un paciente en las primeras 24 o 48 horas y hace hemólisis, usted no va a saber si le hemólisis por la dapsona o porque está teniendo un toxocelismo sistémico. Entonces, mejor no lo use y use la pastilla a 72 horas, descartando todo compromiso sistémico. Y lo que la dapsona hace es, como vamos a decir, disminuye la migración de neutrófilos y eso va a producir finalmente que la lesión no sea tan extensa y no sea tan destructiva. Muchos de los pacientes que han usado Dapsona, por lo menos la experiencia que tenemos en el hospital, han ido mejor. ¿Ok? Entonces sí sería recomendable la dosis de 100 miligramos al día por unos 5 a 7 días aproximadamente. ¿Ok? Y no olviden que las personas con déficit de glucosa 4 desogenasa pueden tener anemia hemolítica como efecto secundario a la Dapsona. Muy bien, entonces como ven, este es el manejo del oxocelismo. A ver, vamos a resumirlo acá. La forma cutánea, ojo, la forma cutánea, acá nos han dado dos grupos, no complicado y complicado. El no complicado obviamente se entiende que es aquel que tiene, digamos, manifestaciones muy sutiles de una lesión en piel. Le podemos dar Dapsona a partir de 3 días. En cambio, las formas complicadas, donde ya la carga de infección es mayor, hay una mayor carga de lesión, de placa alrededor, incluso con necrosis, también hay que darle la Dapsona a partir del tercer día. Hay que a este paciente darle también antibióticos porque esta herida se puede sobreinfectar. E incluso usted podría también darle suero antiloxocélico para evitar un mayor deterioro. Y se hace finalmente la escalectomía cuando ya está la escala necrótica hecha. En las formas sistémicas o visceremolíticas que hemos comentado, allí sí tiene que darse el suero de todas maneras. Hospitaliza a su paciente, le da el suero, lo hidrata, porque lo que estamos buscando es que el riñón no se tapone. Se recomienda también alcalinizar la orina.
Al alcalinizar la orina, no hay mayor taponamiento por la carga de los eritrocitos destruidos. Usted alcaliniza la orina infundiendo o dándole al paciente mayor bicarbonato de sodio para que ésta se vuelva alcalina, ¿no? Y bueno, estabiliza al paciente, corrige los defectos de anemia y está al tanto de una diálisis de apoyo o de urgencia si es que requiere el caso. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado rápidamente del oxocelismo y ahora pasemos a hablar de latrodectismo. El latrodectismo es producida por esta otra araña, es la araña Latrodectus mactans, ¿ok? Esta araña, conocida como la viuda negra, tiene esta característica de una figurita como si fuera una mariposa, una letra H, como si fuera uno de sus antiguos relojes de arena, etcétera, en su abdomen. La que la tiene sí es la hembra. El macho es más chiquitito. Y esta araña, a diferencia de la araña Loxoceles, es una araña de campo. Esta no es una araña de la casa, no es una araña urbana, es una araña de los campos. Es una araña que teje telarañas, valga la redundancia. Me había olvidado decirlo, los oceles no teje telarañas. La Todectus mactans sí teje telarañas como muchas arañas, yo sé paso, ¿no? Y está en el campo, ¿no? Por lo tanto, los accidentes son netamente en área rural. En nuestro país, en todo lo que son zonas de campos rurales, zonas de cosecha en la costa y también en la sierra de nuestro país, en los valles interandinos, ¿ok? Entonces, a veces la gente va por ahí, está cosechando, está entrando en esa zona y de pronto entra en contacto con esta araña Latrodectus y es mordida por Latrodectus o viuda negra. ¿Qué produce el veneno de Latrodectus? El veneno de Latrodectus es neurotóxico. Vean la diferencia con el veneno de los oceles. Mientras que el veneno de los oceles es un veneno que va a producir hemorragia isquemia, este en cambio es un veneno que va a alterar los neurotransmisores, ¿ok? Va a producir liberación de noradrenalina, acetilcolina, dopamina. La toxina un componente importante es la alfa-latotoxina. Entonces lo que produce el veneno de Latrodectus es la liberación de estos neurotransmisores y por lo tanto hay un envenenamiento neurotóxico, usemos ese término. Entonces el paciente empieza a presentar, ¿de pronto qué? Espasmos, contracturas musculares en los miembros, en el tórax, en el abdomen, incluso por ahí he encontrado revisiones que te hablan de contracturas semejantes a un abdomen agudo. Como hay liberación de acetilcolina, puede haber una diaforesis o sudoración profusa, puede haber cianorrea, puede haber también diarreas, efectos de la acetilcolina, efectos colinérgicos. Puede haber también bradicardia por eso. Y por la liberación de noradrenalina, hiperreflexia, contracturas, arritmias cardíacas, crisis hipertensiva. ¿Ok? Todo esto se puede presentar incluso a partir de las 2 horas del envenenamiento o de la mordedura de la tormenta. Las crisis van a disminuir finalmente entre 48 y 72 horas. Durante todo ese tiempo, el paciente puede tener estas complicaciones y obviamente puede morirse por eso. Entonces, ¿cómo se trata? También hay un antisuero antinatodectus. Este se usa vía subcutánea de 1 a 5 mililitros. ¿Ok? Ahora, si usted de pronto no tiene esto, podría ponerle gluconato de calcio como estabilizador de membrana celular o simplemente darle algún tipo de benzodiazepina, con la cual usted va a relajar las contracturas y de alguna manera va a disminuir también la actividad adrenérgica que tiene este paciente. Entonces, con eso podría también usted controlar su accidente por latrodectus. Entonces, nunca olviden, los oceles, araña de la casa, accidentes netamente urbanos, lo más frecuente de lejos. Latrodectus, accidentes en el campo, en la zona rural, lo menos frecuente. ¿Ok? Y es un veneno neurotóxico. Muy bien, doctores. Antes de pasar a ofilismo, ¿alguna pregunta? Doctor, sí, una consulta con el A tema ver, del tratamiento sobre el oxoceles. Usted mencionó que no se puede dar el anticuerpo antes de después de las 24 horas, ¿no? Y la me refiero a Dapsona, la Dapsona. no, pero el anticuerpo no era antes de las 24 horas. Para que entienda bien claro. Cuando usted me está hablando usted del antisuero, ¿ok? Ajá. El antisuero se da cuando usted tiene una sospecha de una forma sistémica, por el heterosocelismo, o cuando usted ve que el nosocismo cutáneo está en una progresión, digamos, severa, ¿ok? Eso
lo tiene que dar idealmente en las primeras 24 horas de la mordedura o hasta 48 horas. Es lo ideal. Es decir, viene su paciente, la mordedura pasó hace 6, 7 horas, está a tiempo de dar. Viene su paciente, la mordedura pasó hace 12 horas o 18 horas, está a tiempo de dar. Viene ese paciente y la mordedura pasó, ya había pasado 24, 36 horas, de todas maneras de viene ese paciente, ya pasó 4 días, probablemente no le ayude mucho, ¿ok? Ya no sería recomendable darle, ¿ok? Esa es la idea, ¿ya? O sea, no es, creo que es entendido que se tiene que dar después de 24 horas, no. Se tiene que dar entre las primeras 24 o 48 horas del accidente, que es donde mejor eficacia va a tener. Cuanto más precoz, mejor, obviamente, porque usted va a bloquear de manera más rápida el veneno de los oxoceles y por lo tanto el resultado del daño por esta toxina o veneno va a ser mucho menor. ¿Ese es lo que entendiste o no Sí, quedó muy Doc, claro? sí. Ahora sí, a todo claro. ¿Ya? Gracias. Ok. Y la dapsona, por si acaso, eso se recomendará después de 72 horas porque puede producir hemólisis si le damos más antes y podría enmascarar la hemólisis que podría originar el veneno. Esto se recomienda así pasadas 72 horas. Muy bien, doctores, vamos a seguir avanzando y ahora pasemos a ofilismo. El ofilismo es la mordedura por serpientes. En nuestro país, en el Perú, tenemos dos familias importantes como causas de ofilismo. La familia Lapidae y la familia Viperidae, conocidas de manera general como víboras. ¿Okay? En la familia Lapidae tenemos el género Micrurus. Y acá vemos la fotografía de una serpiente del género Micrurus, que es una serpiente llena de anillos de colores. En realidad es muy vistosa. Y acá tenemos la familia Viperidae o víboras, donde tenemos tres géneros importantes en el Perú. El género Botrops, el género Lachesis y el género Crotalus, que es importante que los conozcan. Acá tenemos la imagen de una de ellas, que es la serpiente del género Crotalus, la serpiente cascabel. Muy bien. Bueno, en el caso del ofilismo, cuando, si es que en algún momento tienen oportunidad de ver pacientes, son realmente pacientes que viven en zonas rurales, en zonas de selva, muchas veces el paciente o la persona que es mordida por una serpiente logra matar a la serpiente y a veces te trae la serpiente. Eso personalmente a mí me ha pasado cuando he trabajado en Chanchamayo, que es zona de selva de Junín, te traen la serpiente para que la veas, pues, ¿no? Y le digas si puede ser o no venenosa. Ahora, en realidad, la gente de la zona, la gente del pueblo que vive allí, ya sabe que serpiente es venenosa, igual no, ya los conoce la serpiente. Habitualmente las serpientes venenosas de la familia Viperidae, es decir, las víboras, tienen estos colmillos que están, digamos, perforados, acanalados, ¿no? Por un conducto que va directamente a la glándula venenosa. Entonces, a través de la mordedura, inocula el veneno, la serpiente lo hace obviamente para alimentarse de alguna presa, de un animal, y cuando nos muerde, por mala suerte, nos inocula el veneno. Esto es típico de las serpientes de la familia Viperidae, las víboras. Ojo con lo que estamos hablando. Pero también tenemos otras serpientes de la familia de las pirañas. Entonces acá tenemos para diferenciarlos. Vean que en el caso de las víboras o familia viperidae, ya hemos hablado de los colmillos anacalados, también tiene un ojo donde la pupila generalmente es vertical, ¿ok? Tiene su nariz y al cortar la nariz tiene una estructura que le llaman la foseta lateral, que es un órgano termorreceptor, es decir, capta la radiación térmica que emana un ser vivo. Y a la serpiente le sirve para ubicar pues alguna presa, algún ratón, algún mamífero del cual se alimenta. Es como que ve el calor que cada cuerpo emana. Esa foseta lateral no se encuentra en las serpientes que habitualmente no son venenosas. ¿Ok? Es una forma de diferenciar. Las serpientes no venenosas habitualmente, generalmente, no tienen una pupila lineal como si se presenta en las víboras. Acá es una pupila más circular. Tienen que tener una idea de una pupila lineal. Si algunos de ustedes tienen de mascota un gato o un gatito, vean los ojos de su gatito en el día. Van a ver que los ojos del gatito en el día son lineales. Bueno, más o menos así debe ser el ojo de una viperidad. Mientras que en la noche el ojo del gatito es circular, negrito, más o menos como una serpiente no venenosa. Es solamente como una forma de orientarse, ¿no? Entonces, y los colmillos de las serpientes no venenosas realmente son más chiquititos, en comparación con los colmillos grandes de las serpientes de la familia Viperidae. Ahora, estas características de serpientes no venenosas, sin embargo, sí se pueden presentar en las serpientes de la familia Elapidae, la que tiene el cuerpo con anillos de colores, ¿ok? Mientras que la Viperidae es las otras características que hemos estado comentando,
¿Ok? Acá tenemos otra imagen para, digamos, un poquito enfatizar eso. La familia Viperidae o víboras tienen la cabeza, vean, en forma de un triángulo. ¿Ok? Ahí está. Tiene la forma de un triángulo. Aquí está su fosita lateral, su pupila elíptica. Las serpientes no venenosas, resaltemos acá, tienen la forma ovalada, no tienen foseta lateral, correcto, la pupila es redonda. Y las serpientes de la familia Lapidae, las corales, tienen características muy parecidas a las no venenosas. Vean que la cabeza también es redondita, tampoco tienen foseta lateral, el ojito de la pupila también es circular. Pero acá las delata sus bandas o anillos de colores, ¿no? Muy bien, doctor. De estas serpientes, de lejos, las más frecuentes, en un 99%, son la familia Viperidae. ¿Ok? Entonces, esas son las características de las víboras que debemos tener siempre en consideración. Y acá las tenemos. En este gráfico, tenemos acá la familia Viperidae y la familia Elapidae. Vean que la familia Viperidae es aproximadamente 99% de casos en el Perú. La familia Elapidae, 1%. Acá tenemos el Apidae, la familia, la especie Micrurus, ¿no? Que es la que produce esto, vamos a ver ya más adelante. Y la familia Viperidae, que es la más amplia, tenemos en un 96% el género Botrops, ¿ok? Tenemos el género Botrops, el género Lachesis y el género Crotalus. Vean que Crotalus en un 1%, Lachesis en un 3%, Botrops 96%. Entonces, de lejos, el ofilo que produce más accidentes en nuestro país es el género Botrops. Y tenemos algunas especies conocidas. El Botrops atrox, el Botrops atrox joven, el Botrops brasil, el Botrops virineatus. Ustedes por lo menos recuerden que se llama Botrops. Ahora, la gente local le pone sus propios nombres. Eso también es bueno conocer. Por ejemplo, en las zonas, bueno, por ejemplo, donde yo estuve trabajando en una época, que en la zona de la selva central le llaman jergón. Pero al Botos Brasil le dicen Jergón Chuchupe por el Amazonas, ¿ok? Y a las serpientes laquesis le dicen Chuchupe, entonces puede llevar alguna confusión. A veces los nombres locales confunden muchas veces. Entonces usted trate más que nada de ubicar por los nombres, digamos, científicos, ¿ok? Digamos. En nuestro país, claramente, los accidentes ofílicos son propios de las zonas de selva. Eso está más que claro. Pero no es exclusivo de la selva. También se ve en la costa y también se ve en Lima. ¿Ok? Acá en Lima, en la periferia de Lima, estamos hablando de las zonas de Caraballo Comas al norte, estamos hablando de las zonas de, por ejemplo, las lomas de Yachay, eso está en Huaral, a lo mejor algún se ha visitado a pasear por ellos, es una zona turística, ¿ok? En las provincias ¿cómo se llama esta provincia? De Canta, ¿ok? También se reportan estos casos, ¿ok? En la provincia de Huarochirí, son parte de la Sierra de Lima, se reportan estos casos, entonces no es exclusivamente de la selva. Ustedes vean que en la selva, claramente Loreto, San Martín, Ucayali, en todos los años, últimos años, acumula la mayor cantidad de casos. Por acá está Lima, vean que también Lima acumula algunos casos, ¿ok? Y otros departamentos más, ¿ok? El principal grupo afectado se concentra en la población joven y adulta, porque es la población que trabaja, la población que va al campo, la población que va a la chacra, la población que se mete dentro del monte, ya dice la gente en la selva, ¿no? A recoger fruta, a trabajar. Allí es donde se encuentran con las serpientes y allí es donde sufren estos accidentes ofílicos. El mayor riesgo se ve en el sexo masculino, probablemente por esta situación laboral. ¿Ok? Muy bien. Sigamos avanzando. Y ahora vamos a ver algunas imágenes de algunas de las serpientes o accidentes ofílicos frecuentes en el Perú. Acá tenemos, por ejemplo, a Botos atrox. Botos atrox es de lejos el botos más frecuente en el Perú como causa de ofilismo. Vuelvo a repetir, frecuente en las zonas de la selva, no solamente la selva amazónica, sino también la selva central, aunque acá no la han pintado mucho. La selva central viene a ser la selva del departamento de Amazonas, la zona del departamento de San Martín, la zona de selva de Huánuco, que viene a ser Tingo María, la zona de selva de Pasco, que viene a ser Oxapampa, la zona de selva de Junín, que viene a ser Chanchamayo y Satipo, la zona de selva del Cusco, la convención, o sea, hay lugares que realmente uno piensa que no es selva, pero sí es ceja de selva. Y todo eso con la llanura amazónica, Botos atrox es frecuente, es una serpiente, una víbora grande, puede alcanzar sus 3 a 4 o 5 metros, es rastrera, vive
vive, se arrastra por el suelo, etcétera, se confunde su cuerpo con el hábitat, por eso que a veces uno no se percata y es mordido. Esta botos que ven acá, colgada en una rama, es verde, es la botos bilineatus. Este es frecuente sí en la llanura amazónica. Ahora está muy de moda los paseos turísticos, el turismo de aventura. Ten mucho cuidado con eso, porque esta serpiente está colgada de las ramas y realmente se confunde. No es fácil verla. Acá la vemos claramente en la foto. Pero en la práctica, uno camina por ahí, viendo las ramitas, está feliz, tomándose fotos, tomándose selfies, sin darse cuenta puede estar la serpiente a su costado colgada. Y le puede morder. O sea, es una boto arborícola, ¿ok? Y hablamos que en la costa peruana hay votos, también hay. Acá tenemos, vean, en la costa peruana y acá en Lima, este voto que es el votos pictus, no es el votos atrox, es el votos pictus. Este voto pictus es más pequeño. Eso sí, es mucho más pequeña, pero la mordedura sigue siendo tan potente como de votos atrox, ¿ok? Tenemos también acá otro votos berlingueri, este está más descrito en las zonas de la sierra, ¿no? En las zonas de los valles interactivos, ¿ok? Entonces, estas son serpientes, son ofidios, de los cuales se reportan casos en nuestro país. Bueno, en el caso de Botox, el veneno es fundamentalmente proteolítico, destruye tejidos. Tiene una presencia, acá dice, ven, proteasas, fosfolipasas, hialuronidasas, todo lo que te destruye tejido. Obviamente la serpiente con eso destruye los tejidos de su presa, digamos de un ratón de campo, para después devorar. Entonces, licúan los tejidos, ese es el término correcto, licúan los tejidos. Puede haber, debido a eso, también daño en el endotelio. Al haber destrucción de tejidos, se destruyen los vasos sanguíneos, no hay no llega sangre, y hay, por supuesto, hemorragia. Trastorno de coagulación, entonces va a haber hemorragia y también tendencia a la isquemia y necrosis. Entonces es un veneno proteolítico, hemorrágico e isquémico necrotizante. Estamos hablando del veneno del género Botox. Entonces, la persona que es mordida por Botox, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una fotografía en la pierna. El veneno puede ser, la serpiente puede morir en esta zona, pero rápidamente destruye los tejidos y se absorbe rápidamente por el sistema linfático para llegar después al torrente sanguíneo. Entonces, la persona tiene un dolor intenso, eso sí, las mordidas son bastante dolorosas. Rápidamente se produce edema y flegosis, ¿ok? Hay equimosis en el lugar de la mordedura, vamos a decir por el golpe de la mordedura, pero también por efecto de la toxina que es hemorrágica, ¿no? Luego pueden aparecer vesículas, bulas hemorrágicas y finalmente necrosis. Y estas son las manifestaciones locales, pero también se pueden absorber, ¿no? Así como pasaba en los ocelos. Es más, la regla es que se absorban, ¿ok? Y si se absorbe, ya empieza a pasar manifestaciones sistémicas. La hemorragia ya no queda localizada en la zona mordida, sino ya se hace distancia. El paciente tiene hemorragia, epístasis, hematuria, hay trastorno del sistema de coagulación a consecuencia de este veneno. Puede haber fiebre, náuseas, vómitos, el paciente en un estado de shock, de hipotensión, oligoanuria por falla renal, confusión, se complica y se muere, ¿no? Es un veneno altamente mortal, el del género Botox. ¿Ok? Doctores, eso no olviden. Esto es una emergencia y hay que tratarlo porque si no, nuestro paciente se muere. Muy bien. Acá tenemos otras imágenes, ¿no? Es para ver más que nada cómo los tejidos se deforman, ¿no? Pierden su forma, su aspecto, debido al gran edema que acompaña la progosis, la mordedura de estas serpientes, ¿no? Completamente deformadas. Ojo, un detalle. En algunos casos, la progosis es tan intensa que termina produciéndose un síndrome comportamental, en la cual una parte, digamos, de la fase muscular queda encerrada, esa zona ya no recibe aporte sanguíneo, se necrosa, en la práctica se convierte en un músculo abscerado y eso desencadena una sepsis, ¿no? Hay pacientes que se complican con este problema del síndrome comportamental y en ese caso hay que entrar y retirar, no hay otro. Si no, el paciente en realidad se va a complicar bastante, ¿no? Ahora, pasemos a la otra serpiente frecuente en nuestro país. Hemos dicho que el primero fue el género Botox. Ahora pasemos al género Lachesis. Botox y Lachesis son víboras, familia Viperidae. No nos confundamos, no nos olvidemos de eso. Lachesis mutamuta, conocida
como chuchupe, es bien conocido este nombre entre la gente de la selva, es una serpiente mucho más grande que Botox. Tiene aproximadamente entre 8, incluso hasta 10 metros. Es grande este, la chuchupe. Vive, esta sí es netamente de la zona amazónica. No se describe chuchupe en la selva central o lo que llamamos la selva alta. Es sí llanura amazónica, selva del Amazonas, Loreto, Pucallpa, Madre de Dios. Es grande, vean que su aspecto confunde mucho con las hojarascas donde está localizada. Entonces, es típico de las serpientes, se esconden, se camuflan para poder atacar a su presa, ¿no? Entonces, a una persona desprevenida sin darse cuenta, la puede pisar, qué sé yo, y es mordida por chuchupe. Como chuchupe es una serpiente grande, la que es muta muta, por lo tanto, la cantidad de veneno que le cura va a ser mayor, mucho mayor. Entonces, de ahí usted puede concluir que la mordida de chuchupe es realmente bastante peligrosa y mortal, porque inocula una mayor cantidad de veneno. Y el veneno de la tesis muta muta es muy semejante al protótipo. También es protolítico, también es hemorrágico, también es coagulante. Pero hemos observado que puede producir un shock vagal. También produce estimulación de acetilcolina y puede haber un shock vagal, ¿no? El paciente puede tener diapólisis profusa, puede tener diarreas, dolor de cuerpo, como una intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Un shock vagal que se tiene en el síndrome laquésico. Y bueno, como dice acá, la cantidad de veneno es mucho mayor comparado con el botox porque es una serpiente mayor tamaño. Afortunadamente, los accidentes por la tesis muta son mucho más raros, ¿no? Hemos vuelto a decir que mientras que el botox es 96%, la tesis muta es aproximadamente 3 al 4%. Y la tercera serpiente de la familia Viperidae, vamos a ver de las víboras, doctores, no se confundan, es el género Crotalus, conocida como la serpiente de cascabel, serpiente muy conocida incluso en las películas. Mientras que el género Crotalus es una de las principales causas de accidente físico en el hemisferio norte, por ejemplo en México y los Estados Unidos, en cambio en el Perú es poquísimo los casos descritos por Crotalus y casi todos están circunscritos a esta zona de él. Hasta el final, en la zona sur del Perú, la provincia de Sandía, que es del departamento de Puno, por si acaso es una zona de selva. Esta zona de selva de Puno se llama Sandía. Ahí se describen algunos casos de clótaros y también es una de Madre de Dios. ¿Ok? Por ahí, de ahí un caso descrito al norte, en Tumbes. Pero en realidad este es el nicho de clótaros. Es rarísimo en nuestro país, 1% aproximadamente. Crotalus, en la especie que hay en nuestro país es Crotalus lurisus, ¿no? Es una serpiente que por lo menos tiene la decencia de avisar. Tiene en su cola una estructura que se ha ido formando por la muda de piel que tiene este animalito, y esa colita suena como un cascabel. Por lo menos la serpiente te avisa que está ahí. Suena el cascabel y usted se puede poner alerta, ¿no? Pues bien, esta serpiente tiene un veneno que es un poco diferente al veneno de la quesis y de boto. Este veneno tiene tres acciones. Es neurotóxico, es decir, produce una intoxicación neurológica. El componente crotoxina bloquea la liberación de acetilcolina. La acetilcolina, no olvidemos, es el principal neurotransmisor en la placa mioneural. ¿Ok? En la placa mioneural, entre el espacio sináptico, entre el axón y en la célula muscular. No hay acetilcolina, no hay transmisión. Por lo tanto, el músculo no funciona, se relaja. Entonces, el paciente va a tener manifestaciones de ¿qué? De tosis vertebral, oftalmoplegia o diplopía, porque ya no se acomoda el cristalino debido al relajamiento de los músculos extensores cristalinos, dificultad para la deglución por parálisis de los músculos de la deglución del paladar, e incluso hasta fallas respiratorias por parálisis de los músculos intercostales. ¿Por qué? Porque está bloqueada la acetilcolina por la toxina de Crotalus. También es una toxina miotóxica, es decir, puede destruir las fibras musculares y producir rhabdomiólisis. Esto también puede llevar a daño renal o taponamiento renal parecido al oxocelismo. ¿Ok? Y también es una toxina coagulante. Entonces, son las principales características del Crotalus. Entonces, manifestaciones clínicas, compromiso neurológico, compromiso muscular e incluso hasta renal. Vean, pero lo único curioso es pues, que es menos de 1%, 1%. Y en el caso del género Micrurus, no olvidemos que este pertenece a la familia Elapidae.
Las tres que hemos visto, botos, laquesis y prótalos, son familia Viperidae, las víboras. Este, en cambio, es el género Micrurus, familia Elapidae. Tenemos en el Perú la serpiente de coral o la serpiente natanaca, esos son los nombres que le pone la gente lugareña. Micrurus tiene unas bandas de colores que la verdad la hacen bastante bonita, bastante efectiva, parece un collar de cuentas muy bonito. Pero es una serpiente pues venenosa, su toxina también es neurotóxica y en este caso se parece mucho a próteos. También va a bloquear la acetilcolina, en este caso por competición, y por lo tanto produce también un compromiso neurológico que ya hemos comentado, ¿no? Una fase tipo miastenia gravis, ¿no? Debido al bloqueo de la acetilcolina, incluso con parálisis en los nervios a distancia, ¿no? Eso es lo que produce el género Micrurus y que, como hemos comentado, también es una especie o un científico bastante raro en nuestro país. Muy bien, entonces, doctores, a ver, hasta aquí creo que todo entendido, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? Muy bien, todo claro. Entonces, pasemos ya se nos acaba el tiempo, a hablar sobre cómo es el manejo, el enfoque de estos casos. Primero que todo, usted, cuando tenga un paciente con mordedura de serpiente, tiene que disminuir la absorción de veneno mediante unas medidas básicas. Y luego, neutralizar el veneno que ya se absorbió. ¿Cómo? Poner un suero antiofílico. Para disminuir la absorción del veneno, hay algunas medidas básicas simples, pero que ayudan bastante. Lo primero que el caso es una emergencia, lo otro es que el paciente tiene que tranquilizarse. Esto que parece tan obvio no es muy fácil porque una persona, cuando es mordida por una serpiente y la gente sabe qué es serpiente venenosa o no, tiembla de miedo y se asusta porque sabe claramente que puede morir. La gente está asustada, el paciente está obviamente bastante nervioso, y eso que lleva a que aumente la absorción. Al haber mayor descarga renal por el temor, el nervio, ¿no? Los nervios que tiene el paciente, lo que está angustiado, asustado, eso va a generar mayor circulación, mayor absorción de veneno. Entonces hay que tratar de alguna manera de calmarlo, tranquilizarlo, darle la seguridad que lo estamos atendiendo. Y lo otro importante es inmovilizar la zona afectada. Si es una extremidad, hay que tratar de inmovilizarla como si estaríamos frente a una fractura, ¿no? Se le pone una férula, se enyesa. Porque la actividad hace que el veneno se absorba más. ¿Ok? La zona se tiene que lavar con bastante agua y jabón, algo tan simple y elemental. Agua y jabón para eliminar toda la toxina que puede haber quedado, por lo menos en la parte más superficial de la herida, ¿no? Entonces usted calma a su paciente, pone una férula en la zona afectada, lo lava con bastante agua y jabón e inmediatamente lo lleva a un centro de salud o al lugar donde corresponda para ponerle el antídoto. ¿Ok? Lo puede hidratar al paciente también. Entonces, estas medidas básicas ayudan bastante para disminuir la absorción del veneno. Son simples, ¿verdad, doctores? Pero hay que tratar de hacerlas. No se recomienda aplicar torniquetes. El torniquete, como ustedes saben, es tratar de ajustar por encima de la herida para evitar que la sangre circule por allí y no se absorba. Entonces uno le pone pues un torniquete, algo que lo ajuste, ¿no? Pero no se sugiere acá porque el torniquete empeora la isquemia. No se olviden que este es un veneno que produce isquemia. Y la mayor absorción va por el sistema linfático, no por el sistema, no por la sangre, no por el sistema linfático. Y con el toniquete usted va a bloquear el flujo sanguíneo, más no el flujo linfático. Entonces, como que no va a ayudar mucho. Tampoco es bueno realizar cortes. Algunas personas agarran su cuchillo en el campo, lo cortan para exprimir y sacar todo el veneno. Lo van a empeorar porque el veneno es hemorrágico. Se va a complicar, va a sangrar más. Y mucho menos no se la den de héroes, ¿no? Como sucede en algunas películas. Algunas personas en las películas se ve que empiezan a succionar el veneno, ¿no? Absorben el veneno para escupirlo, ¿no? Y salvar a la víctima. Eso no hace más que complicar las cosas, ¿no? No es conveniente porque en realidad el veneno se puede absorber por las mucosas, la mucosa oral. Entonces el que está de héroe succionando el veneno puede tener también envenenado. Pero no es recomendable tampoco eso, muchachos. Y se lo cuento porque en el campo a veces hacen estas cosas las personas. ¿Ok? Mucho menos se pone hielo, corriente eléctrica en platos que hacen a veces los lugareños. Nada de eso. Basta con agua y jabón, inmovilizar, calmar al paciente y enferudar la zona afectada. Y una vez que la llevamos ya a una zona de atención, tenemos que poner el suero antiofílico. El suero antiofílico también es un suero heterólogo. También es hecho en equinos o caballos, ¿no? Se saca el veneno de la serpiente, se inocula el veneno a una dosis pues no tóxica en el caballito,
el sistema inmune del cabrito fabrica los anticuerpos y esos anticuerpos se sacan y ese es nuestro suero antiofílico. ¿Ok? Tenemos suero antiofílico polivalente para todos los tipos de botos. Suero antibotópico polivalente. Tenemos un suero monovalente para la tesis y un suero monovalente para crotas anticrotales. Vean que es importante por eso, más o menos diferenciar y saber identificar frente a qué tipo de ofilismo tenemos, para no poner un suero errado, ¿no? Y si usted tiene dudas, mándese a ganador y váyase de frente al antibotrópico, porque usted sabe que el antibotrópico es de lejos el más efectivo, ¿ok? Bueno, ¿cómo se administra? En 500 centímetros cúbicos, de 250 a 500 de fluoruro de sodio, usted lo diluye y lo pasa en 30 a 60 minutos. Nuevamente, igual que en los sucede, lo ideal es en las primeras 24 horas, pero a veces eso pues no sucede. Hay personas que somos guías en el campo. Nuestro país pues es un país donde en la zona rural no hay comunicación. Esa gente a veces se va caminando a pie por trocha. E incluso está a horas o días de un centro poblado. Entonces a veces el paciente llega cuando ya pasó más o menos 36, 48 horas y no más. Entonces usted igual tiene que poner el antisuero. Idealmente las primeras 24 horas, correcto, estamos de acuerdo, porque va a disminuir las complicaciones. Pero llegó un poquito más tarde, pues póngale también, ¿ok? Ahora, antiguamente se decía que se pone una sola vez, porque si usted pone de nuevo, hacer un suero heterólogo, puede ser que haya una reacción anafiláctica. Eso también ya no se aplica mucho. Se puede repetir el suero más veces, obviamente con el cuidado del caso, porque es cierto, una nueva exposición puede llevar un riesgo de anafilaxis. Pero a veces es necesario porque muchas veces la cantidad de veneno inoculado es tan grande que requiere más antisuero. ¿Ok? Como dice acá, ¿qué cantidad de antisuero voy a aplicar? Depende del cuadro clínico de ofilismo. Por ejemplo, si la mordió una anaquesis mutamuta, tiene que aplicar bastante suero. Depende de la forma de presentación, si es una forma leve, moderada o severa, si es leve, menos suero, si es severa, mucho más suero. Vamos a comentar eso más adelante. El tamaño de una serpiente. Si bien es cierto, las serpientes más grandes inoculan más veneno, no olvidemos que las serpientes pequeñas, las serpientes bebés, las serpientes llamadas vigoresnos, a pesar de que son pequeñitas, aplican poco veneno, pero muchas veces ese veneno es más potente. Eso está demostrado. Las mordeduras por vigoresnos son mordeduras que se deben considerar severas. Pero doctor, es una serpiente chiquitita, bebé, no interesa, doctor. Vigoresno tiene un veneno mucho más concentrado y tóxico. Mordedura por vigoresno debe ser considerada como severa. Depende mucho del tiempo de llegada al centro de salud, como hemos comentado, ¿no? Si llegó rápido, le puede aplicar una menor cantidad. Si demoró mucho, quizá más, porque hay más suero que sea absoluto. Bueno, esto del hábito alimenticio es muy difícil de saber. Se refiere a que si la serpiente ya había comido, ya había utilizado su veneno, tiene menos veneno y por tanto te muere y te inocula menos. Y una serpiente en ayunas se está con todo el veneno concentrado y te muerde más. Bueno, habría que preguntarle a la serpiente si ha comido o no ha comido. Y eso obviamente no es práctico, ¿no? Solamente una observación que podéis sugerir. Vean esto, doctores, vean esta figura. Acá está, en esta mordedura, han medido la distancia entre las dos huellas de los colmillos de una serpiente viva. Dice ahí 1, 2, 3 centímetros. Pues bien, se dice que cuando esa distancia es mayor a 2 centímetros, esa serpiente es grande. Por lo tanto, más suero. ¿Ok? ¿Ok? No se viene ese detalle. Bueno, en la guía colombiana nos clasifican las mordeduras zoofílicas en leve, moderada y severa. Leve cuando las necesidades son pues solamente locales, dolor, edema, eritema, etc. Moderada cuando ya hay mayor compromiso local, ya puede haber incluso criptenas, manifestaciones hemorrágicas, usted le hace sus pruebas de sangre y encuentra que ya el perfil de corazón está alterado, cosa que no está en la formación. Y severa cuando ya hay claramente compromiso sistémico, ya el paciente está consagrado a distancia, está vomitando, ya las sustancias demuestran un mayor compromiso, etc. ¿Ok? Es una forma como ellos clasifican de moderada severa. ¿Puede servir de ayuda? Sí puede servir de ayuda, porque a veces esto se cruza. La otra forma que ustedes se enfocan es por el síndrome. Si el paciente viene, da mordido a una serpiente y encuentra que está con un cuadro hemorrágico tras una coagulación, eso probablemente sea una mordedura por botox o por laquesis o un ofilismo por vigoresno, ¿no? Si encuentra un cuadro mionecrótico, probablemente sea laquesis y también crótalos. Ojo, acá no lo han puesto como crótalos. Y si hay un compromiso neurotóxico miasténico, eso debe ser crótalos o debe ser el accidente por las serpientes de la familia Dapidae o Micrurus, las serpientes que parecían unas cadenitas de colores.
Entonces, según la manifestación clínica, usted también puede más o menos inducir o deducir qué tipo de serpiente estamos haciendo. Ven acá esta otra tablita, es bien curiosa. Cuando hay un accidente botópico, si es leve, usted debe aplicar entre 2 a 4 frasquitos de toxina. Si es moderado, 5 a 8. Si es severo, 10 a 12. Es una buena cantidad. En el caso del aquésico, de frente 10 a 12, porque se considera severo. Hemos dicho que esta es una serpiente grande y protege una gran cantidad de veneno. Si es el aspírico, también severo, 8 a 12. Y si es flotálico, también severo, 8 a 12. No olvidemos que el aspírico y el flotálico producen un síndrome neurotóxico que puede llevar a fallas respiratorias por parálisis de la musculatura respiratoria. ¿Okay? Entonces en ellos es importante aplicar una buena cantidad, no un frasquito, no 2 frasquitos, vean qué cantidad. Ahora, ¿esa cantidad se pone de golpe? A veces no, sino hay que ponerla de manera progresiva. Este es un gráfico que hemos conseguido de unos colegas de la ciudad de Iquitos. Ellos manejan así sus casos. Tienen un accidente físico, hay un filismo, correcto. Inmediatamente tratan de ver por el cuadro clínico o por el aspecto de la serpiente, se consiguen verlo, si se trata de un botópico, ¿ok? De un laquésico, o a lo mejor ambas cosas, o finalmente eso es un microbuso protálico. Este último generalmente es un cuadro neurotóxico y que siempre se considera grave. En caso del botópico, laquésico en sí, lo clasifican pues en leve, moderado, grave. Vean que en las formas leves se sugiere solamente poner 2 viales en una hora. En la moderada ponen más, 5 viales. Y en la grave se mandan de gente con 10 viales en una hora. Y luego hay que monitorizar. No es cuestión de poner y se acabó, hasta la vista. No, hay que monitorizar. ¿Hay respuesta? Sí, hay respuesta. El paciente se estabiliza. Muy bien. Inmediatamente le damos una nueva dosis de mantenimiento, pero en menor cantidad. ¿Qué pasa si no se estabiliza? Inmediatamente le aplicamos otra vez 5 viales más. ¿Cada cuánto tiempo administrar? Según cómo evoluciona. Ellos recomiendan que si el paciente es grave y no ha mejorado, digamos que sigue sangrando, sigue con coagulopatía, sigue con manifestaciones críticas, después de los primeros bolos, usted puede volver a aplicar. Y si sigue así, le podría incluso volver a aplicar 2, 3 o 4 veces por la magnitud de la lesión. Pero no olvidemos que cada vez que apliquemos, siempre hay un riesgo cada vez mayor de una reacción anafiláctica. Usted tiene que estar al tanto, entonces, de que esto no suceda, y obviamente tiene que ir sopesando riesgo y beneficio. No es pues muy fácil esto, como ustedes entenderán, ¿no? Pero a veces la cuestión crítica nos obliga a este detalle. Acá hay una prueba, que es bueno conocerla, que le llaman la prueba del todo o nada. Esta prueba la usan en Iquitos y la usan en zonas rurales. Es bien práctica. ¿Qué hacen? El paciente está con su mordedura porfía. Muy bien, usted le aplica el anticuerpo. Excelente. Espera más o menos una hora y le saca sangre. Observa la sangre, más o menos 2 a 3 mililitros, lo pone en un frasquito. ¿No me acuerdo? Muy bien. Y pasados unos 20 minutos o 30 minutos, usted lo pone costado. Usted sabe que la sangre se va a coagular. Si se coagula, entonces ya no hay toxina o es mínimo, tratamiento exitoso. Pero si pasados 20 minutos no se coagula, ¿ok? Entonces el veneno todavía está allí. Hay más veneno. Falta más, por lo tanto, más antiveneno. Es una forma práctica por la cual ellos monitorizan la eficacia o no del tratamiento con el antisuero. ¿Ok? Muy bien. Entonces el tratamiento es urgente, hay que dar los antídotos lo más pronto posible. Recomiendan marcar el borde del eritema y el edema para después, más adelante, con el tratamiento, ir viendo si este aumenta o si este disminuye. Es una estrategia bien interesante. Usted tiene la mordedura, lo marca con un lapicero y si a la hora ve que sigue extendiendo, se está poniendo mal. Y si ya no se extiende y empieza a bajar, está yendo bien. Repetir cada 4 o 6 horas los exámenes correspondientes, básicamente de la coagulación, el examen de orina, el hemograma, etc. Se recomienda vacunar contra el tétano porque la cavidad oral de los ofilos vive Clostridium tetani. O sea, hay que vacunarlo contra el tétano, de todas maneras, a estos pacientes. El manejo de dolor con opioides, hay que evitar los AINES porque puede provocar sangrado o daño renal, como ustedes saben. Si hace síndrome compartamental o necrosis extensa, cirugía de virado. Transfundir los sangre, factor de coagulación. En el caso de un paciente con falla renal por mordedura, por ejemplo, de Crohn's, diálisis.
En el caso de una falla respiratoria por parálisis de la musculatura respiratoria, por una mordedura de crótalos o de micrurus, ventilación mecánica, etc. ¿Ok? Los corticoides, en algunos casos los usan, en otros casos no los usan. Es controversial. Sabe que el corticoide, con su eficacia antiinflamatoria y de inmunomodulación, podría ayudar, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy discutible. Unos lugares lo usan, en otros no. ¿Ok? No hay mucha evidencia al respecto. ¿Ok? Ya como una medida desesperada quizás lo usen. También se ha recomendado usar plasmaféresis en algunos casos, ¿no? Que también al parecer ayuda, pero nada de eso es todavía concluyente. ¿Ya? Es solamente anecdótico. Pero es bueno saberlo porque quizás en algún momento vamos a tener que utilizarlo. Muy bien, doctores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, doctor, ya estamos contra la hora, así yo creo que avanzamos rapidito. Estas tres últimas diapositivas. Hemos hablado de aracnoidismo, hemos hablado de ofilismo, y ahora solamente vamos a hablar rápidamente de otros animalitos que pueden producir accidentes o envenenamiento. El primero son los escorpiones, el escorpionismo, conocido también como alacranes. Tenemos en el Perú estos dos tipos de escorpiones o alacranes. Este amarillito, que es muy conocido, a veces está en las casas, ¿ok? A lo mejor alguien lo ha visto en su casita, pertenece al género Aduroides, Aduroides lunatus de la costa. Es amarillito, es bonito. Este alacrán o este escorpión en realidad no es venenoso. Su mordedura duele, duele bastante, pero calma con antiinflamatorios. Así que no es venenoso. Mucha gente se asusta cuando le muerde un alacrán, en realidad no es venenoso. El que sí es venenoso es este de acá, es del género Titus. Este escorpión negro, que es mucho más grande, sí produce una toxina que es una toxina también neurotóxica, parecida, dicen, a la de la en el Perú se han escrito casos aislados. Es más frecuente en la selva del Brasil, que es nuestra frontera. Y se hay casos de muertes por este género químicos. Pero bueno, acá en la costa no lo tenemos, pero sí en la selva amazónica. Luego, tenemos el caso del lepidopterismo. ¿Qué es el lepidopterismo? Es el contacto con algunas mariposas. Las mariposas nocturnas, conocidas como polillas, otros le dicen palomillas. Estas mariposas tienen en sus alas una serie de escamitas que digamos, flotan en el ambiente, ¿no? Y eso entra en contacto con algunas personas y les produce una dermatitis de contacto urticalizante. Esto no es veneno, es dermatitis de contacto, ¿ok? Lepidopterismo. Tenemos otro que es el erusismo. En este caso, el contacto es con la larva de la mariposa. Esta es la larva conocida como oruga. Acá tenemos una especie llamada Megalopige ortecularis, otra es la Uraba lungens, otra es la Automeris, etcétera, etcétera. El nombre es muy complejo. El erusismo es una dermatitis de contacto con, ¿qué? Con las vellosidades o pelitos de estas larvas. ¿Ok? Dentro del erusismo hay una forma de erusismo que sí es interesante. Es esta, doctor, el onomismo. El onomismo es una forma de erusismo producido por esta oruga de la especie Lonomia aquelosus y Lonomia obliqua. Son larvas u orugas de un tipo de mariposas de la familia Saturnidae. Pero en realidad la mariposa no es el problema es la larva, la oruga. Estas lonomias viven en donde? En la selva, zonas tropicales. Incluso se ponen en grupos, ¿no? Están ahí las larvitas paseando, comiendo, etcétera. Dicen que tienen su estructura en su cabeza la forma de una U, de un ganchito, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que estas espinillas tienen una toxina. Entonces, el contacto con ellas no te va a producir una dermatitis de contacto, sino una diátesis hemorrágica. La toxina del veneno produce una alteración de la coagulación que lleva a un sangrado generalizado. Hemorragia, epitas, hematuria, hematomas y las consecuencias de una intoxicación por lonomia severa lleva pues a falla renal, sangrado pulmonar, etcétera, etcétera. Complicaciones, incluso muerte. Puede ser fatal en un 4%. En el hospital de Valdellí, hace cosa de unos creo que fue antes de la pandemia COVID, tuvimos un caso interesante de un ingeniero que se había ido a pasear a Iquitos, a Loreto, se había ido a pasear, no me acuerdo de este sitio, el Pacaya Samire, creo que se llamaba esta zona, ¿no? Y había estado paseando, feliz de la vida, ¿no? Turismo aventura,
Y vio un árbol y se quiso tomar una foto ahí, se apoyó con la mano en el árbol y no se dio cuenta que en ese árbol había un montón de estas larvitas, hormiguitas, y obviamente se pinchó. No le dio importancia, se sacudió y no pasó nada. Cuando llegó a Lima, llegó y empezó a pintar equimosis por todo. Estuvo hospitalizada. Su cuadro clínico fue equimosis fundamentalmente, creo que también tuvo algo de Matú. Lo curioso fue que pasaban los días y no mejoraban, persistían. En el Perú no tenemos suero contra donomia. Se tuvo que traer de Colombia. Recuerdo que se hizo una gestión rápidamente y se trajo un suero de Colombia a los 10 días, se lo puso a la paciente. Vean que había pasado 10 días, ¿ah? Y con eso mejoró. Uno dice, no, pero ya pasó más de 10 días, ya no va a ayudar. Sin embargo, ayudó. Recordamos claramente que mejoró. Y se fue ya. ¿Ok? Entonces, esto también hay que tener en consideración porque se reportan casos aislados en nuestro país. Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta para terminar? ¿Todo quedó claro, doctores? Muy bien, doctor. Entonces, espero que la charla les haya servido sobre todo para poder saber y manejar estos casos. Eso es todo, doctores. Muy amables. Gracias. Gracias, doctor.